Bienvenidos, bienvenidas, soy Esteban Guti, productor y director con más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual. Este podcast está hecho a partir de sesiones de trabajo reales que luego utilizamos la inteligencia artificial para generar voces y organizar las ideas, ordenarlas y presentarlas de una manera más efectiva y rápida y fácil de entender. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos al episodio del día. Hay una estadística que leí hace poco y la verdad no he podido sacármela de la cabeza. A ver. Resulta que un psicólogo, Jerome Bruner, calculó que es 22 veces más probable que recordemos un dato si nos lo cuentan dentro de una historia. 22 veces. Es una barbaridad. Totalmente. Y para colmo, en un estudio de Stanford, hicieron que un grupo escuchara unas presentaciones. Ajá. Al final, el 63% se acordaba de las historias, pero de las estadísticas sueltas, solo un 5%. ¡Wow! O sea, ¿qué nos dice esto? ¿Que nuestro cerebro es alérgico a los datos o qué? Jaja. Bueno, más que alérgico, yo diría que está programado para ignorar lo que no tiene contexto. Claro. Un vato frío es como ruido blanco para la mente. Rebota. En cambio, una historia se engancha. Encuentra dónde quedarse. Y esa es precisamente la base de lo que vamos a analizar a fondo hoy. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en la narrativa visual. Queremos entender por qué una imagen, un video bien hecho, pueden ser infinitamente más persuasivos que, párrafos y párrafos de texto. Y para eso nos sumergimos en fuentes súper diversas. Tenemos desde artículos de neurociencia hasta análisis de marketing de marcas globales que son maestras en esto. También una cronología histórica, ¿no? ¿Desde las cuevas? Sí, desde las cuevas prehistóricas hasta Instagram y claro, las perspectivas de fotógrafos y periodistas que están ahí en el día a día contando historias con imágenes. La misión entonces es desentrañar por qué estamos como cableados para responder a las historias visuales, cómo se construyen. Y cómo se aplican en todas partes. Exacto, desde el arte hasta la publicidad. Bien, vamos a desglosar esto. Creo que el punto de partida más obvio es la velocidad. Una de las fuentes señala algo que parece de ciencia ficción. Nuestro cerebro procesa imágenes 60,000 veces más rápido que el texto. Es que es una ventaja neurológica abrumadora. Pero no se trata solo de ser rápido, ¿cierto? Es más profundo. Las palabras activan ciertas áreas, pero una buena historia visual enciende el cerebro como un árbol de Navidad. Fíjate, es que ahí está la clave. Los neurocientíficos tienen un término para esto que suena muy técnico, pero es fascinante. ¿Cuál es? Acoplamiento neuronal. Suena potente. Lo es. Significa que cuando alguien nos cuenta una historia de forma efectiva, los patrones cerebrales de quien escucha empiezan a imitar, a sincronizarse con los del narrador. O sea, no solo procesas información. No, estás literalmente compartiendo una experiencia a nivel neuronal. A ver, pero ¿cómo se siente eso en la práctica? Porque no somos conscientes de que nuestras neuronas se están sincronizando. Claro que no, pero sí sientes sus efectos. Es la sensación de estar completamente absorto en una película. Que saltas del asiento. Exacto. Te sobresaltas cuando el personaje está en peligro. Tu cerebro no solo procesa que el personaje está en peligro, no. Activa las mismas áreas de miedo que se activarían si el peligro fuera real para ti. ¡Wow! Y ese acoplamiento genera empatía, confianza, y por eso, como dicen las fuentes, un dato tiene 20 veces más chances de ser recordado si es parte de una historia. Porque lo sentimos. Justo, no solo lo escuchamos, lo sentimos, y al sentirlo lo grabamos en la memoria a largo plazo. Y hay más química cerebral en juego. Mencionan el efecto Zeigarnik. Ah, sí. Que es esta idea de que el cerebro se obsesiona con las tareas incompletas. Me suena a ¿por qué no puedo dejar de ver una serie hasta el final de la temporada? Es exactamente eso. Y un buen narrador visual explota este efecto. ¿Cómo? Te muestra una parte de la historia, crea una tensión, una pregunta, y tu cerebro segrega dopamina, la hormona de la recompensa, a medida que las piezas van encajando. O sea, cada revelación es como un pequeño premio. Es un premio, y eso nos mantiene enganchados, esperando la resolución. Es, literalmente, adictivo seguir la historia. Entonces, un buen tráiler de una película es básicamente manipulación experta del efecto Zeigarnik. Totalmente.
Y a eso súmale el poder de las neuronas espejo. Ok. Cuando vemos a alguien hacer algo, un atleta saltando, un chef cocinando, en nuestro cerebro se activan las mismas neuronas que si nosotros lo estuviéramos haciendo. Como que borra la línea entre observar y participar. Exacto. Transforma una experiencia pasiva en una activa. Y esa participación simulada es lo que sella la conexión emocional. Y la memoria, claro. Entiendo la ciencia, pero me pregunto cómo se traduce todo esto a una foto. O sea, ¿un fotógrafo está pensando en la dopamina cuando encuadra una imagen? Obviamente no de forma consciente, pero los mejores lo hacen por pura intuición. Y aquí una de las fuentes, un fotógrafo profesional, derriba un mito enorme. ¿Cuál? La idea de que para una gran historia visual se necesitan lugares exóticos o eventos espectaculares. Él dice que es todo lo contrario. Me gusta eso. Las historias más potentes, las que de verdad activan esa empatía, suelen estar en lo cotidiano. La historia está en la emoción de una mirada, no en la majestuosidad de una montaña. Entonces, si no es el escenario, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se cocina una buena historia visual? Se puede simplificar en 3 pilares. El primero es el tema. El tema. Y esto es crucial. El tema no es lo que fotografías, sino de qué trata la fotografía. A ver un ejemplo. Una fuente pone uno muy claro. Una foto de un niño en un barrio deteriorado. El sujeto es un niño, pero el tema puede ser la resiliencia, o la inocencia en la adversidad, o una crítica social. Es la intención detrás, el núcleo emocional. Exactamente. La pregunta que la imagen le plantea a quien la mira. Claro. El segundo pilar que mencionan es la composición. Ajá, Este sería como el lenguaje silencioso de la imagen, ¿no? ¿Cómo organizas los elementos? justo. La composición es la gramática visual. Las líneas guían la mirada. El espacio negativo, o sea, el espacio vacío, puede evocar soledad o paz. Un encuadre cerrado puede dar claustrofobia. O intimidad. Cada decisión de composición refuerza o debilita el tema. Y el tercer pilar, la luz y la sombra, que es básicamente el estado de ánimo. Exacto. La luz es la brocha con la que pintas la emoción. Una luz suave, como de un día nublado, puede dar nostalgia, calma. ¿Y una luz dura? Una luz dura con sombras marcadas crea drama, tensión. Piensa en el cine negro. La luz y la sombra no solo iluminan, cuentan una historia por sí mismas. Hay un ejemplo en las fuentes que me parece fascinante porque une estos 3 pilares de una forma muy creativa. El de Jeff Bridges Sí, su trabajo fotográfico usa una cámara muy peculiar, la Widerlux. es una cámara increíblemente simple. Es panorámica, la lente se mueve de un lado a otro, casi no tiene ajustes. Y esa limitación técnica. Como dicen las fuentes, lo obliga a centrarse por completo en el momento, en la historia, no en la tecnología. Y lo lleva a hacer cosas geniales. Cuentan su técnica de doble exposición en un solo negativo. ¿Ah, sí? Mientras la lente va barriendo la escena, le pide al actor que está retratando que cambie de expresión, o incluso que se mueva. Y el resultado es una sola foto donde la misma persona aparece 2 veces, quizá una vez alegre y otra triste. Exacto. En un solo cuadro, sin Photoshop ni nada, te está contando una historia sobre la dualidad de un personaje. Es un uso brillante de la técnica para profundizar en el tema. Fíjate qué increíble, porque uno pensaría que la tecnología más compleja da mejores resultados, y aquí es al revés. Es que la limitación lo forzó a ser más creativo. Totalmente. Y es que esta idea de contar historias con las herramientas que tenemos es tan antigua como la humanidad. Claro, la narrativa visual no es un invento de la publicidad moderna. Las fuentes nos llevan en un viaje en el tiempo que es alucinante. Lo más antiguo que es. Unas pinturas rupestres en una cueva de Indonesia. Datan de hace 45.000 años 45.000 años. y representan unos cerdos verrugosos. Probablemente no era un dibujo, sino la narración de una cacería, un ritual, una historia vital para ellos, De ahí saltamos miles de años a los jeroglíficos egipcios. que ellos llamaban las palabras de los dioses. Claro, no era para llevar la contabilidad del grano, era para contar las historias de los faraones. Tenía un estatus sagrado. Y un hito tecnológico clave, mucho antes de la foto, fue la cámara oscura, descrita ya por el 400 a.C., el principio básico de la fotografía. Esto cambió cómo los artistas veían el mundo. Y esa línea de tiempo nos lleva a toda velocidad por el cine, la tele, hasta 2 fechas que lo cambiaron todo de nuevo. A ver, 1999, el primer teléfono con cámara. Y 2010, nace Instagram. y de repente el poder de la narrativa visual, que estaba en manos de unos pocos,
Se democratizó por completo. Todos nos convertimos en narradores potenciales. Básicamente, Instagram es la versión del siglo XXI de la pared de una cueva de hace 45.000 años. El impulso es el mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica actual? Pues que las marcas más inteligentes han aprendido a usar estas herramientas ancestrales para conectar. Los ejemplos de las fuentes son geniales. El de Nike, por ejemplo. Sí, la campaña Ganar no es cómodo. Es un caso de estudio perfecto. Totalmente. En lugar de mostrar trofeos y la gloria final, que es algo ajeno para la mayoría, Te muestran los músculos doloridos, las mañanas frías, el sudor. la lucha, y ahí conectan con nosotros, activan nuestras neuronas espejo. No vemos a un atleta ganando, pero a nivel cerebral sentimos nuestro propio recuerdo del esfuerzo. Nike no nos vende zapatillas, nos vende una versión heroica de nuestro propio esfuerzo. Exacto. Otro enfoque, casi opuesto, es el de Visit Oslo. Eso sí que fue una jugada arriesgada. Fue una genialidad. En lugar de los paisajes de postal, su campaña admitía con honestidad brutal que Oslo es frío, caro y lleno de locales a los que no les gusta la charla trivial. Jaja, rompieron todas las reglas. Y por eso funcionó. Contaron una historia auténtica, diferente. Generó una curiosidad que una foto bonita del fiordo jamás habría logrado. Y luego está el ejemplo que quizá demuestra el poder más transformador de esto, el proyecto Historias de Eva. Sí, fue una campaña en Instagram que reconstruía los últimos días de Eva Heyman, una niña de 13 años en el Holocausto. Pero como si ella hubiera tenido un smartphone. Exacto, como si publicara stories. Recuerdo que cuando salió fue muy controvertido. Claro, porque mucha gente se preguntó si era apropiado, si trivializaba una tragedia. Una crítica válida. Por supuesto, el debate ético es muy importante. Sin embargo, las fuentes señalan un dato innegable. Tuvo más de 300 millones de vistas en 48 horas. ¡Wow! Logró que una nueva generación, que quizá nunca leería un libro de historia sobre el tema, se conectara con una historia personal y humana del Holocausto. Usó el lenguaje visual de esa generación para transmitir algo muy profundo. Demuestra que la narrativa visual puede educar a una escala masiva. Y esta evolución no se detiene. No es solo el marketing. El periodismo también está cambiando. Una fotoperiodista del Boston Globe habla en una fuente sobre las nuevas herramientas que tienen y menciona algo que me parece hipnótico: los cinemagraphs. Son fascinantes. Son, en esencia, fotografías donde solo un pequeño elemento se mueve en un bucle infinito. El vapor de una taza de café o O el parpadeo de una luz de neón. El viento moviendo el cabello de una persona. ¿Y por qué funciona tan bien? ¿Por qué no podemos dejar de mirarlos? Porque juegan con nuestra percepción. Nuestro cerebro está programado para anotar el movimiento. Una foto es estática. Un video es puro movimiento. El cinemagraph vive en un espacio intermedio, casi inquietante. Y ese pequeño movimiento Captura nuestra atención de inmediato. Es la prueba de que seguimos innovando. Seguimos buscando formas de sorprender a nuestro cerebro visual. Recapitulando un poco, entonces queda claro que desde esas pinturas de hace 45.000 años hasta un cinemagraph, la narrativa visual funciona porque Hackea nuestro sistema operativo. le habla directo a la parte emocional del cerebro Hace que las ideas complejas sean digeribles y memorables. y tiene este poder increíble de cruzar barreras de idioma y cultura. Y lo más interesante es que las fuentes nos recuerdan que los ingredientes clave, los pilares, no han cambiado tanto. Siguen siendo los mismos. Sí, siguen siendo un tema auténtico que conecte, una composición que guíe y una luz que construya la atmósfera. Al final, no se trata de tener la cámara más cara. Es la intención. Es la intención de comunicar algo significativo, de hacer que alguien, en algún lugar, sienta algo. Para cerrar, hay un tema que las fuentes apenas tocan, pero que se queda flotando en el aire. Si el corazón de la narrativa visual es la autenticidad, la experiencia humana compartida, ¿qué pasa con esa conexión cuando el narrador ya no es una persona, sino un algoritmo?